La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. El día de hoy en Lupa Ciudadana tenemos la presencia del economista Marcelo Mejía, economista, ingeniero en procesos, analista de sistemas, con maestría en ciencias económicas. Fue director ejecutivo de importantes empresas industriales como Cemento Chimborazo y de instituciones de salud, entre ellas Solca. Ha publicado artículos en varios medios de comunicación escrita en el país y recibido reconocimientos por parte de colegios profesionales y gobiernos autónomos descentralizados de la zona central del país por su aporte profesional. Ha dictado seminarios y conferencias dentro y fuera del país, así como también ha sido docente en importantes instituciones de educación superior en Ecuador. Esta noche, en el cuarto episodio de Lupa Ciudadana, vamos a conversar entonces con Marcelo Mejía, economista de amplia trayectoria, muy reconocido en nuestra ciudad y país. Marcelo, buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Leidita, buenas noches. Un gusto poder compartir con ustedes en este importante programa en beneficio de la ciudadanía. Este es un podcast que inició hace aproximadamente 4 semanas, de hecho por eso estamos en el cuarto episodio, y hemos tenido la oportunidad de compartir con profesionales de diferentes áreas. Y esta noche contigo queremos hablar para que, como en los otros programas hemos indicado, sobre todo le puedas explicar a la ciudadanía en tu calidad y con ese amplio y vasto conocimiento que tienes, ¿cuál es el impacto que tenemos hasta este momento tras 19 días de paralizaciones parciales en el país? Bueno, es importante entender que en Ecuador parece que no hemos terminado de aprender que las paralizaciones nos hacen un daño sumamente grande a lo que es el desarrollo de lo que la nación requiere. Y luego de 19 días y con 70 millones de dólares en pérdida, indudablemente vemos cómo se genera en cierto aspecto una contracción al aparato productivo. Tomemos en cuenta lo siguiente, estamos viviendo este momento un feriado, este feriado no está en la capacidad justamente de manejar un ingreso oportuno porque provincias de la parte norte del país directamente se ven afectadas, Imbabura, Carchi, cuya referencia, por ejemplo, en cuanto a las reservaciones hoteleras es un 0%. En nuestra provincia, Tungurahua, en Baños, estamos hablando de que se llegó entre un 70 y un 80%. Hay todavía ese sentimiento de inseguridad y naturalmente todo lo que ha significado como tal estas protestas, estos focos que no han tenido, gracias a Dios, la acogida por parte de la ciudadanía, sí la han generado indudablemente una pérdida sumamente fuerte, no comparable obviamente como 2019-2022, en donde se sobrepasó los 1.100 millones de dólares, pero que sí nos deja a nosotros en un grave proceso respecto a lo que significa riesgo país e inseguridad. ¿En cuántos puntos se ha incrementado el riesgo país desde la iniciación de estas paralizaciones parciales? Ahora estamos en 730 puntos, pero llegamos a un momento en el que luego de las elecciones teníamos un riesgo país bastante alto, bastante bajo más bien, en comparación con lo que venía sucediendo. ¿Qué significa el riesgo país para que podamos entender todos en cómo nos afecta ese riesgo país? A ver, partamos de algo. Prácticamente el riesgo país está en 805 puntos al día de hoy. Es decir, subió. Y recuerda que en ese aspecto teníamos nosotros una caída abismal del riesgo país, que para quienes nos escuchan, pues directamente es un indicador que está generado por una importante financiera en Estados Unidos como es Goldman Sachs y JP Morgan, quienes manejan directamente este indicador con la finalidad de que los países tengan la capacidad de cumplir sus obligaciones económicas, es decir, el pago de sus deudas a nivel mundial. Entonces, cuando se mira este tipo de situaciones que son irregulares, cuando de una u otra manera la economía empieza a tambalear por la falta de empleo, por la inseguridad, por el caos político, económico,
este indicador empieza a subir notablemente. Nosotros estábamos justamente de menor, inclusive a los 730 puntos, había una caída muy importante y eso daba la satisfacción a quienes manejan las multilaterales de poder no solamente seguir generando créditos al país, sino también buscar la posibilidad de que la inversión extranjera llegue al Ecuador y genere y fomente empleo y obviamente desarrollo. Pero en el país la inversión extranjera no ha llegado. Y no va a llegar por un simple hecho. La inseguridad que está combatiendo el gobierno no termina de tomar una meta final que le permita en ese sentido al riesgo país caer por debajo de los 200 puntos, en donde realmente nosotros sintamos que el ecuatoriano puede abrir su empresa, puede generar su comercialización de sus productos o producir sin tener que estar vacunado, sin tener el riesgo de ser asaltado, sin la delincuencia organizada que existe en el país y que ahora se ha vuelto algo muy normal. ¿Cómo hacer? Eso es lo que nos preguntamos los ciudadanos. No es solo el combate contra estos grupos de delincuencia organizada para hacer que ese riesgo país baje y que haya inversión, porque no se trata solo de la inversión extranjera. ¿Qué pasa con la inversión interna? ¿Qué pasa con el desarrollo de nuevas industrias, de nuevas empresas? Eso no es algo que hemos palpado. De hecho, por eso no tenemos empleo y la ciudadanía, quizá por eso precisamente al eliminarse el subsidio al diésel, reclama, como decía el cardenal del Ecuador, reclama no es solo por la eliminación de ese subsidio, sino porque hay otras condiciones que no permiten al ciudadano común, al ciudadano de a pie y sobre todo a aquellos que tienen más necesidades, poder tener un trabajo digno, salud digna, educación. A ver, tengamos en consideración lo siguiente. Sí, la economía es un todo, ¿no? Y lo que nos está generando este momento como una afectación es por el hecho de que cuando hablamos de la eliminación de subsidios, nosotros no hemos logrado entender la conceptualización de lo que es un subsidio, ¿sí? Y todo subsidio, Neidita, es temporal. El subsidio al diésel venía por 51 años. Entonces era absurdo continuar con eso porque las pérdidas eran millonarias. Consideremos esto. Se hablaba de focalización, no se puede focalizar, es muy difícil. Se habla de ciertas compensaciones, se está buscando alternativas por parte del gobierno que me parece adecuado. Pero claro, indudablemente todo lo que es el conglomerado de la sociedad ecuatoriana es golpeado. ¿Por qué razón? Porque una vez que se genera esta afectación para llegar a precios internacionales que aún no hemos llegado, recuerda que aún falta todavía ajustar alrededor de 0.16 centavos que se hará en diciembre y ahí sí empezará la fluctuación a nivel internacional respecto a los valores. Entonces, inmediatamente esto suele afectar no solamente a los precios de los productos, sino a la vida normal de las personas. Monseñor Cabrera, claro, en ese sentido, el cardenal ahora pues indudablemente ha manifestado que siempre el impacto humanístico es el que más se genera, pero la economía tiene estos altos y bajos. ¿Para qué? Para poder llegar a una estabilidad, a un equilibrio. El punto que sí nosotros deberíamos pensar no es si se generó bien o mal la eliminación del subsidio, sino los alrededor de 1.200 millones de dólares, cómo se van a distribuir. Y eso sí podemos y debemos exigir transparencia de que estos ingresos que van al presupuesto general del Estado se vayan para sectores que no son favorecidos, vivienda, educación y salud. Entonces, esa es una parte que sí nos compete a los ecuatorianos. De ahí el resto, indudablemente, sabemos claramente que tenemos un déficit fiscal de más de 5.600 millones de dólares, sabemos que estamos sobreendeudados, pero indudablemente el ecuatoriano tiene una bondad. Trabaja, se fortalece, genera ingresos y el punto que me preguntabas, la inversión fuera de la inversión extranjera, la misma inversión nacional, tiene que estar basada en fuentes de desarrollo con tasas de interés en un sistema financiero más bajos en una economía dolarizada. Y para ello sí es importante que la banca internacional ingrese y vuelva competitivo a nuestro sistema financiero, algo que le está faltando a este gobierno. Probablemente en ese momento las tasas permitirán que haya créditos blandos y de esa manera el empresario, el microempresario, hasta el emprendedor pueda hacer un crédito y de esa manera fomentar el desarrollo del país. ¿Cuál es la lectura? Porque es probable que desde algunos sectores se diga que estas compensaciones que han existido a determinados sectores no han llegado precisamente a todos aquellos que
se requiere que lleguen. Allí está, por ejemplo, esta protesta que existió, porque hoy estamos en vivo, que existió ayer en Guayabamba una movilización de furgonetas escolares en un número de aproximadamente 100 que reclamaban que no han recibido esas compensaciones que ofreció el gobierno nacional para el sector agricultor, para los sectores del transporte y en este caso para el transporte escolar. Entonces se decía, ¿no será que esta decisión, que estando de acuerdo en lo personal, en la eliminación de ese subsidio por las cosas que tú bien has explicado, esos 600 millones que acaba de entregar el Fondo Monetario Internacional al Ecuador, ¿no será que era para precisamente cumplir estas determinaciones que tiene el fondo para con el país y poder hacer nuevamente esa erogación de 600 millones? Bueno, de hecho, el Fondo Monetario Internacional genera lo que se conoce comúnmente como recetas. Son parámetros por los cuales un gobierno debe de manejar los ingresos para que estos correctamente distribuidos no generen una afectación mayor a la deuda, es decir, no se incremente, por ejemplo, el gasto corriente. Esta es una situación bastante delicada en el país. No creo que esos fondos estén destinados al gasto, porque estamos hablando directamente de un gasto, no de una inversión. Entonces yo creo que el Fondo Monetario no está prestando el dinero para eso. Pero sí, habría que mirar dos cosas importantes. Primero, existen lo que en este caso empezó a manejarse ya como los valores o bonos raíces, una. Y dos, lo que en este caso se maneja como los bonos para subsidiar, entre comillas, a los transportistas, sobre todo, que tienen volquetas, que tienen camiones, que tienen los transportes escolares y que en este caso pues se dedican específicamente a trabajar con el combustible como es el diésel. ¿Cómo lo vaya manejando en sí el gobierno? Tiene que tener una mayor transparencia, una mayor objetividad, porque probablemente hay dos cosas. Puede haber gente que en este caso, como transportistas hablando, pueda beneficiarse, sí, ¿no? Otros que ni siquiera lo requieran. Hay gente que en ese sentido también, lamentablemente en el país de Manuelito, pesca río revuelto, ¿no? Y se beneficia. Recordemos, los transportistas también tienen subsidio para los neumáticos, tienen facilidad para traer vehículos liberados, ¿no? Hay una serie de situaciones y muchos de ellos, tal vez no todos, pero muchos de ellos tienen 2, 3, 4 unidades. Entonces seamos un poquito realistas. Finalmente, ¿qué suele suceder? Que le pasan al ecuatoriano común o le endosan al ecuatoriano común el problema cuando luego ya empiezan a hablar de una elevación de los pasajes. Entonces el gobierno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero, mostrar definitivamente que la distribución es correcta. Segundo, que no sea clientelar. Sí. Segundo, que si estamos hablando de 1.200 millones más o menos de ahorro en la eliminación de los subsidios, tampoco podemos nosotros dedicarle alrededor de 800 millones a generar otros subsidios para lograr que en este caso los transportistas se beneficien. Estaríamos ahorrando 400 millones que prácticamente no nos sirve para nada. Pero cuando tú mencionas las compensaciones para diferentes sectores de la transportación, entender también que, por ejemplo, esa compensación para el transporte público urbano va a tener un tiempo determinado que son 6 meses y luego los gobiernos autónomos descentralizados que tienen la desconcentración del tema del pasaje van a tener que bregar con los transportistas por el incremento del valor del pasaje. A ver, ¿qué es lo que pasa? Cuando al ecuatoriano común le endosan el incremento del pasaje, ¿no? Creo que lo primero que nosotros tenemos que solicitar es que exista la garantía y el servicio adecuado. Algo que no existe en el país. Sabemos perfectamente que el parque automotor no es que no se ha podido cambiar porque el transportista no puede, sino realmente porque en muchos aspectos no quiere. Seamos realistas. Y porque las leyes en ese sentido tampoco le obligan como tal al transportista a generar una mejora continua en lo que es el nivel de transporte. El día de ayer en un medio de comunicación, ahora aprovechando el feriado, algunas personas salían justamente de un terminal aquí en el país y todo lo que era la ANT realizaba la inspección de las unidades, ¿sí? Unidades que no tenían cinturones de seguridad, que no cumplían en muchos aspectos con las normas necesarias, por ejemplo, en el labrado de los neumáticos, ¿sí? Y otras cosas más. Entrevistado el chofer dijo, sí, realmente me ha pasado esto, pero pregúntenle nomás al dueño. Mire. No, sí, la mayoría trabajan con choferes. Y sin embargo, en ese sentido, hay una ganancia que tienen e indudablemente no se revé en un mejor servicio de calidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Si nosotros vemos que el gobierno tiene que generar de alguna manera ciertos ajustes para que la economía pueda también oxigenarse, porque recuerda que ya no tenemos los ingresos de antes, estamos en el bloque 43, ¿no? Y en ese sentido la situación de regalías del petróleo también baja. Tenemos que también poner de parte en el sentido de que hay subsidios temporales, hay compensaciones temporales, y que lo que sí tenemos que hacer es trabajar para que de una u otra forma, económicamente hablando, el país entre en esa estabilidad. No solamente con este gobierno, sino con el que venga. ¿Qué oportunidad tiene el Ecuador ante el incremento del precio del oro? Nosotros en el Ecuador salimos beneficiados, somos productores de oro, es considerable nuestra producción, o no necesariamente eso va a hacer que varíe para bien del país en la economía. Lamentablemente tenemos que partir del hecho de que tenemos una minería ilegal y de que las leyes no han permitido que la minería se maneje de una forma correcta. Si tenemos ya ese grave problema, inmediatamente no vamos a poder nosotros decir que nos beneficiaríamos de una explotación racional de, ¿cómo se llama?, de minas, algunas posibilidades incluso de obtener el oro, fuentes auríferas, que les beneficien al Ecuador. ¿Por qué? Porque por lo general muchas de estas fuentes lo que hacen es salir del país. Entonces no tenemos nosotros sino que pensar que nuestra propia producción, sí, se escapa, igual que se escapaba el diésel por las fronteras. Bueno, y en eso hay que reconocer el trabajo que viene realizando las Fuerzas Armadas, porque Así es. Esto de detener el contrabando del diésel es beneficioso sin lugar a dudas para todos nosotros los ecuatorianos. Pero más allá de eso también está el otro sector de la población que está en desacuerdo con la represión. ¿Cómo ves tú este fenómeno que se presenta? Estamos polarizados en el país. Si no piensas conmigo, al igual que pasaba hace años, si no piensas al igual que yo y piensas diferente, eres mi enemigo. ¿Cómo tú ves este comportamiento que tenemos los ecuatorianos? Es un fenómeno social. Yo creo que en muchos aspectos en Ecuador se ha dejado de hacer política. Hay mucha politiquería. ¿Por qué? Porque las tendencias partidistas lo que hacen es buscar el beneficio e intereses personales y, valga la redundancia, partidistas también. Ya no se ve la necesidad del ecuatoriano común, no se ve la forma de satisfacer esa opción que requiere un ecuatoriano de empleo. Consideremos actualmente, ¿sí? 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. Es una situación difícil. ¿Y qué es lo que vive prácticamente absorbiendo el ecuatoriano? Demagogia todos los días. Porque es lo único con lo cual, incluso quienes están paralizando este momento el país, lo que hacen es tratar de, con una forma violenta de protestas, levantarnos a nosotros la idea de que solamente a través de una medida drástica, de una medida coercitiva, se puede cambiar el desarrollo del Ecuador. Y no es así. Lamentablemente, y te digo algo, finalmente, y te digo finalmente hay algo más. Algo que está faltando definitivamente en el país es la participación de la academia. Porque la academia debería de hacer investigación y no se hace investigación en este país. Lamentablemente, si empezamos a pensar cómo incluso la educación se ha politizado, podríamos también darle una alternativa para que exista una mejora en el criterio de que los nuevos gobernantes, los próximos asambleístas, tengan una capacidad resolutiva mayor a la que actualmente no se tiene. Producto de esta paralización, nos decían que en el mercado mayorista, por ejemplo, ya existía desabastecimiento de algunos productos, pero que en algunos mercados los precios no han variado, pero esa no es la realidad de lo que vive el ama de casa en el día a día. El ama de casa dice, bueno, ya yo no puedo comprar con el mismo dólar que antes compraba 10 o 12 zanahorias, ahora apenas me están dando 6 u 8. ¿Cómo leemos eso? ¿Por qué nosotros simplemente esperamos a que nos den las cifras desde arriba, que no hay una investigación seria, o simplemente nos estamos acostumbrando a que esas narrativas nos impongan y repetimos que aquí en el país no está pasando nada? 2 puntos importantes y 2 fenómenos y efectos económicos. Especulación e inflación. Son los 2 que en este caso estamos topando. Especulación cuando en ese sentido muchos de los precios, muchos de los productos empiezan a ser incluso escondidos, se disparan en los precios y de una u otra manera generan un nerviosismo en el mercado. Lo que tú especificas claramente de lo que sucede en el mercado mayorista, ¿no? Se genera este tipo de especulación y prácticamente hay un desorden en todo lo que es el mercado como tal.
Y por el otro lado, la inflación, que sí, ya es una escalada de precios que justamente basada en esa especulación, al no tener control, empieza a elevarlos y lamentablemente ya de ahí no bajan. Estos fenómenos sí pueden ser controlados mediante la autoridad, un control directo de la autoridad. ¿Existe ese control de la No, autoridad? lamentablemente no. Por eso se y da ese este es el problema. Ese es el problema, ¿no? ¿Qué es lo que hemos mirado? Varios productos sí empezaron a subir, no como deberían tal vez haber subido, y gracias a Dios mejor que se dio así, porque caso contrario hubiéramos empezado a tener otra escalada inflacionaria y una economía dolarizada, eso es muy grave. Pero sí, ya ha empezado en muchos aspectos a crearse el acaparamiento, esa especulación, y naturalmente afecta a los hogares como tal. ¿Por qué? Porque la capacidad justamente adquisitiva del ecuatoriano no le permite ya seguir comprando como antes. Y es ahí donde los entes de control directamente tienen que intervenir. Es lo que le falta indudablemente al gobierno. Y de esa forma podríamos sí un poco generar esa estabilidad dentro de los mercados. Si mirando hacia adentro tenemos toda esta problemática que tú has tenido la bondad de explicarnos, ¿cuál sería nuestra mirada hacia afuera? ¿Cómo vemos al Ecuador con tratados de libre comercio? ¿Cuál es ese futuro que podríamos tener en el sentido de que si tenemos una mejor inversión extranjera, podríamos también tener otra oportunidad de mercados por fuera? ¿Cuáles son esos mercados? ¿Cómo le ves al Ecuador en su comercio exterior? A ver, es importante entender que los tratados de libre comercio son sumamente básicos e importantes para el país. Tenemos mercados que podemos llegar con nuestro producto, pero hagamos un poquito una retrospectiva, ¿no? Veamos lo que sucedió hasta hace un par de meses atrás con la carga arancelaria que el presidente Donald Trump nos puso justamente y que empezó a ahogarle al productor ecuatoriano, ¿no? Empezó a ahogarle. En determinados productos, En determinados como flores, productos, por ejemplo, las flores justamente, ¿no? Y las flores, el banano, el cacao, el camarón, ¿no? Son productos importantes, son sumamente básicos, productos no petroleros que en este caso le generan un ingreso importante también a la balanza comercial. Ahora bien, esto puede también manejarse con una negociación adecuada en otros mercados. Si bien es cierto, nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos, pero hay y debe haber mayores opciones a nivel de Europa y Asia con quienes podamos también generar negocios que nos permitan a nosotros oxigenar de alguna manera la salida de la producción y comercialización de sus productos. Te voy a poner un ejemplo muy práctico. En la guerra de Ucrania con Rusia, inmediatamente Rusia tuvo sanciones económicas que incluso no le permitían vender su petróleo. Podría haber caído en un caos. Sin embargo, Rusia lo que hizo es vender su producto hacia otros mercados. Ejemplo, Sí. la India. ¿Cómo no? Y no le pasó absolutamente nada. ¿Cómo no? ¿Por qué tenemos nosotros que vivir cautivos hacia determinados mercados? Ese es uno de los errores. La diversificación nos permite a nosotros negociar el precio, mejorar las tasas arancelarias e incluso buscar algo que nos falta totalmente en el Ecuador. Y eso se llama competitividad. ¿A través de qué? De una mejora en la calidad de los productos. Y eso pues indudablemente debe de darnos ejemplo a países como Colombia, Perú o Chile, con los cuales lamentablemente no competimos. Ahora que hablabas y nos hacías un recorderis de la guerra Ucrania-Rusia, ¿cómo no mencionar esta noticia que creo que debe alegrarnos absolutamente a todos los humanos del planeta en el sentido de que en ese acuerdo de paz que tienen ya inicialmente Israel con Hamas ha habido un cese ahí al fuego? Eso realmente es beneficioso. ¿Hubo impacto de la guerra, de estas guerras en otros lados del mundo? ¿Hubo impacto para el Ecuador? Claro, siempre. Muchas de las materias primas, los insumos y sobre todo, por ejemplo, en nuestro caso, los fertilizantes que venían directamente desde Rusia, algunos desde Ucrania y otras materias primas generaron ese impacto a nuestro país y a otros. ¿Por qué? Porque los precios empezaron también a dispararse. Cuando esto sucede, por ejemplo, hablemos netamente en el agro, los productos también se encarecen. Y recordemos que en Ecuador, como en otros países, pero sobre todo en el nuestro, no es que sale directamente del productor al consumidor final. Hay una cadena de intermediarios que lamentablemente generan esta especulación y los precios se disparan. Eso también hace que lo que decíamos hace un momento, la capacidad económica de un salario que tiene un ecuatoriano no le alcance, ¿no? Normalmente se hablaba, por ejemplo, a través del INEC, de que un 1.5 perceptores en un hogar
permiten que se pueda alcanzar la canasta básica que supera los $800. No es así, porque no tenemos nosotros el 1.5 de perceptores en todos los hogares. Te acababa de decir que en ese sentido, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado y la informalidad ha crecido. Por tanto, si hacemos nosotros una revisión de todo esto, la inflación, los valores que empiezan a subirse directamente de los precios, lo que significa esta guerra en otros países, genera un impacto económico al Ecuador que obviamente se ve reflejado en una contracción en el consumo y de esa manera pues indudablemente la economía también retrocede. Si la economía retrocede, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el gobierno nacional decreta precisamente hoy un día adicional de feriado que no va a ser recuperado? ¿Y qué pasa cuando anuncia que se deberá pagar el 13º sueldo en una fecha que no es la que tradicionalmente hemos estado acostumbrados a recibir, porque fue creada con ese objetivo específico de que lo tengamos en diciembre? Terminado el punto anterior, recordemos algo importante, Neidit. Siempre se está hablando económicamente de lo que es el crecimiento porcentual de la economía ecuatoriana. Lamento mucho decir que varios colegas y algunos analistas incluso hablaron de una forma de crecimiento impactante en el Ecuador para el 2025 que podía superar los 4 puntos porcentuales. Era un absurdo. Todo el año anterior, el 2024, vivimos en recesión, ¿sí? Y teníamos cifras porcentuales negativas. En el mejor de los casos deberíamos estar generando un crecimiento de alrededor de 1.2, 1.5% para este año. Más aún con lo que está sucediendo actualmente, que son las paralizaciones. A ello, pues nosotros tenemos que sumarle justamente este tipo de efectos como el que acabas de mencionar, en donde empieza a mirarse la posibilidad de que se genere el pago del 13º hasta el 15 de noviembre. ¿Cuáles van a ser los efectos? Partamos de algo. El ecuatoriano común no tiene cultura financiera, no tiene una cultura económica. Lo que le ingresa, gasta, no sabe ahorrar. Entonces hablemos que el dinero que en este caso le llega directamente, no, en noviembre lo va a terminar de gastar en el mismo mes de noviembre. Esto, diríamos, podría generar una contracción en el consumo en diciembre. No, va a ser todo lo contrario. En diciembre vienen las fiestas, hay una cantidad enorme de gastos, pero va a haber un endeudamiento. El endeudamiento. ¿No es cierto? Entonces el ecuatoriano coge su aguanta. tarjeta de crédito y va y gasta sin miedo. Y eso va a fomentar dos efectos importantes. El primero, graves problemas a nivel de los hogares para alrededor del mes de enero, febrero, ¿sí? Y el segundo, que a nivel del sistema financiero, la capacidad justamente de recuperación de esa cartera va a ser incrementado actualmente. Entonces, todos estos efectos, lamentablemente, en el país, sí van generando naturalmente una imposibilidad de que el crecimiento que normalmente se aspira pueda concretarse. En las calles y en el conversacional que tenemos entre familias, grupos de amigos, decían, ¿no será que desde el gobierno nacional se está calculando hacer precisamente este adelanto del 13º como un plus, si se quiere, para el gobierno, dado que se viene para el 16 de noviembre la consulta popular y quizás así ganarse el favor del voto de los ecuatorianos? ¿Podríamos pensar así o es una forma errada de pensamiento? A ver, si nos ponemos a pensar claramente y no específicamente con este gobierno, sino con cualquiera, los ecuatorianos estamos acostumbrados a lo que se decía en tiempos de la Roma antigua, ¿no? Al pueblo hay que darle pan y circo. Y como pan no podemos darle, le damos circo. Correcto. Entonces hay que buscarle paliativos para evitar que haya un seguimiento a una política que luego le genera un impacto, ¿no? En ese sentido está lo del 10º. En ese sentido está lo de este feriado. Porque no vamos a encontrar nosotros que realmente vaya a haber una oportunidad de crecimiento en todo lo que significa indudablemente el turismo a nivel de país. Sí, muchas personas lo aprovecharon. ¿Cuántas se están endeudando? Solamente para este feriado, ¿no? ¿Cuál es la capacidad en ese sentido de que los hoteles, las empresas de alimentación, las empresas que generan comercialización de varios productos se beneficien? Muchas, pocas, le veo muy difícil. Y claro, esto va de la mano en el sentido de que esperemos que el país un poco se desestrese de toda la política que estamos viviendo y se prepare para el referéndum que se viene en noviembre,
¿no? Entonces como que un poquito nos aislamos de estos temas para luego volver a tratar de entender, pero estamos a la vuelta de la esquina. Pero sería importante que ahí quizá los ecuatorianos nos interesemos más en la buena forma de hacer política. Es que la política, lastimosamente, ya no es ese servicio. La política es servicio. Y en el Ecuador no existe ese criterio, esa definición. ¿Y por qué no hay? Porque lamentablemente hemos visto siempre los mismos políticos que están detrás de toda la toma de decisiones de sus propios partidos. Pongámonos a pensar un poco. La Asamblea Nacional, ¿cuánto ha resuelto en más de 88 leyes que están ambiguas en el país? ¿Cuándo las ha cambiado? Lo que vivimos es el circo de ver las discusiones y las rencillas que tienen entre un partido y otro, y no se resuelve nada para el país. Una ley laboral que no acaba de mejorar, ¿sí? Que debería ser, ¿sí?, revisada. Una ley minera, necesariamente. Una ley que definitivamente mejore el aparato productivo, una matriz productiva que nos sirva realmente. No la vemos. Entonces nos ponemos a pensar, mejor reduzcamos, sí, el tamaño del Estado empezando por los mismos políticos, y busquemos alternativas que nos permitan que la gente que nosotros, tú y yo, nuestros amigos que nos están mirando, ¿no?, elegimos en las urnas, realmente devengan su trabajo. Entonces, ¿estás de acuerdo con que se reduzca el número de asambleístas? Totalmente, claro que sí. Porque no tiene mayor sentido. Eso no tiene una disminución en la representación de cada una de las gente provincias. Sin la preparación necesaria esté en la asamblea, por favor. No ¿Cuál podemos debería ser el perfil, por ejemplo, de un asambleísta constituyente? Mínimo un título de abogado. No necesariamente solo abogados, porque obviamente, recuerda tú que necesitamos educadores, necesitamos empresarios, porque son diferentes mesas, la diversificación, ¿no?, y la forma interdisciplinaria de quienes vayan allá, justamente tiene que llevarnos a generar un todo para una nueva constitución, ¿no? No podemos ir parchando las cosas, sino mejor, en vez de hacer esto, podríamos empezar a pensar en unas enmiendas, y pare de contar. Pero lamentablemente en el Ecuador se está volviendo también un deporte ir a las urnas. Entonces, 100 millones, 200 millones de dólares que se está gastando continuamente, ¿de dónde sale? De tu bolsillo, del mío y de todos. Entonces, ¿y cuáles son los resultados? No nos dan resultados que sean objetivos y que le beneficien y le solventen la vida al ecuatoriano común. Caso contrario, después de 21 constituciones, los ecuatorianos deberíamos vivir en el paraíso si se tratase de el número de constituciones que hemos tenido. Y esto no necesariamente, entonces ahí viene, es claro, estando además de acuerdo que si es que hay que cambiar la Constitución, en este caso, porque el mandatario nos dice que así tendrá mejores oportunidades para gobernar, vamos a creer que es así. Pero ¿qué pasa de no ser así? ¿Qué es lo que tradicionalmente ha venido aconteciendo? Bueno, estamos también muy acostumbrados a que luego de las urnas ya pasó todo y nos olvidamos de que la ida a las urnas es la búsqueda de una solución y no hemos solucionado absolutamente nada. Porque los ecuatorianos no conocemos nuestros derechos para exigir una rendición de cuentas eficaz. Yo te diría que o tenemos mala memoria o solamente asistimos a las urnas por comodidad. Porque por obligación, porque necesitamos, ¿no?, el documento de haberme acercado. Pero realmente la gente ya tiene una impavidez sobre las necesidades que tiene el país. A mí me interesa trabajar. ¿Votamos conscientemente? No, lamentablemente no. ¿Cómo ves tú? Si hubiéramos votado conscientemente, no hubiéramos tenido 14 años de un retroceso en el crecimiento de este país, cuando tuvimos una bonanza petrolera con un precio de barril de crudo de más de $100, cuando nos dimos cuenta de que nos robaron más de 2.000 millones de dólares en una refinería fantasma y muchas otras cosas más. Entonces no votamos con conciencia. Pero es justamente ¿por qué? Por lo que decíamos anteriormente, la falta de educación, la falta de preparación. La gente, en lugar de mirar una noticia, de mirar un debate, de estar presente en algo que le actualice de su propio país, prefiere mirar una novela, un reality y cosas que lamentablemente en el Ecuador no nos generan a nosotros una rentabilidad mental. Es por eso importante tener espacios como el que se ofrecen en los medios de comunicación ahora a través de estos podcasts con personas como tú que conoce y que puede explicarnos a todos nosotros quienes estamos siguiendo a Lupa Ciudadana qué es lo que podemos hacer para ser mejores ciudadanos, mejores ecuatorianos. Vamos a un corte comercial y volvemos.
La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. Volvemos con Lupa Ciudadana en nuestra conversación con el economista Marcelo Mejía. Y Marcelo nos decía que tendremos probablemente un crecimiento en el país de entre el 1.2 y el 1.5%. ¿Cuál es el futuro que tenemos en el Ecuador para el año 2026? ¿Cómo tú le avisoras a este Ecuador que todos queremos que se desarrolle, que todos queremos que nos vaya bien? Y aquí repetir algo. Que podemos caer en un lugar común, pero es desear éxito al gobernante y a los gobernantes en los más diferentes niveles de gobierno, porque si es que a esos les va bien, nos va bien a todos. ¿Cómo le vemos a ese Ecuador para el 2026 con estos niveles tan, pero tan altos de inseguridad? Bueno, partamos de que el 2026 se viene con grandes obligaciones, con graves problemas económicos. Tenemos que pagar alrededor del 33% de la deuda en el año 2026, que es bastante alta. Estamos complicados con las multilaterales y esto también se agudiza con el grave problema de la inseguridad. Recordemos que se generaron ciertas políticas por parte del gobierno en donde le pasaron el sombrero al ecuatoriano para que podamos nosotros, con nuestro aporte, luchar contra la inseguridad. Pero no estamos encontrando ¿Ha sido resultados. bien invertido? Ese es uno de los puntos importantes, ¿no? Yo creo que al gobierno lo que le falta en cuanto a la transparencia es comunicación. No ha comunicado cuánto se ha invertido en inseguridad. Apenas tenemos un poco de flashes sobre qué y qué se ha hecho en cuanto a esta lucha. Pero revisemos, por ejemplo, lo que pasa en Manta, ¿sí? Revisemos otras provincias en general, la delincuencia organizada, el narcotráfico, el narcolavado, es el pan de todos los días. Y algo parecido está pasando también aquí Ya en los Ambato, ecuatorianos ¿no? nos hemos acostumbrado todos los días a que hay 10 muertos, El 20 problema- muertos, tiroteos, y ya es muy común, ¿no? Y muy bien dicho de tu parte, el problema es que nos acostumbramos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa el ecuatoriano? Yo sé que tengo que salir a trabajar, tengo que salir a estudiar, hago lo mío y el resto ya no me importa. No nos estamos organizando y no generamos una exigencia directamente a nuestras autoridades. Es uno de los graves problemas. Sí, sé que todos los días, todos los ecuatorianos pagamos impuestos, pero ¿a dónde van mis impuestos? Y si hablamos de una lucha contra la inseguridad, creo que tenemos la posibilidad de que el gobierno tome en consideración acercamiento, no solamente a nivel de lo que significa tratados de libre comercio, sino de apoyo con países que conocen sobre la lucha contra la inseguridad. Tenemos un ejemplo demasiado claro, el presidente Bukele. Mira cómo ha cambiado totalmente un país y en qué tiempo. Nosotros no aspiramos, obviamente, Con a generar, mucha queja de los organismos de derechos humanos pero también, ¿no? Pero es que el derecho humano ¿Es para humanos derechos? ya no tiene, sí, realmente ya no tiene una conceptualización racional. Aquí más derechos humanos tiene el delincuente que la persona que es asesinada. Y eso es penoso. Y va eso de la mano de lo que te decía, que la asamblea no cambia las leyes. Seguimos con leyes ambiguas. Y va a porque hacer los esta jueces y los asamblea? fiscales tampoco generan una forma correcta de distribución de la ley. Marcelo, ¿cuál crees tú que vaya a ser el rol de la actual asamblea mientras la asamblea, en el caso de que obviamente en la consulta popular los ecuatorianos en su mayoría se pronuncien por querer tener una nueva asamblea constituyente, mientras la asamblea constituyente va a estar única y exclusivamente redactando la nueva constitución, ¿qué pasa con el rol de la Asamblea Nacional si es que hay algo que en la nueva constitución se va a cambiar? ¿Qué vamos a hacer? No va a ir de la mano. No va a ir de la mano porque la asamblea va a continuar discutiendo las leyes y los proyectos que tiene. Y aquí viene un punto Pero si importante, cambia, por ejemplo, ¿no? Tendrá la que estructura aplicarse del después. Estado. Recuerda que no es de aplicación inmediata. Tendrá Sí, que porque esto a consulta, justamente, ¿no? Nuevamente. exactamente, eso todavía lleva Aprobación. tiempo. Tendrá que generarse una Y así aprobación. llegaremos al 2027. Exactamente, así es.
Entonces hasta eso ya se termina este gobierno, ¿no? Y podrá a lo mejor ser reelegido, podrá venir otro. ¿Qué cambios podrán haber? Ese es uno de los graves problemas, ¿no? Que nosotros no ejecutamos a tiempo tampoco todo lo que significan estos cambios que son radicales. Ahora, algo que sí deberíamos partir los ecuatorianos y que debería ser un cambio estructural en la Asamblea, es que fuera de lo que signifique un perfil de asambleísta o para lo que signifique la elaboración de la nueva Constitución, debería de haber una estructura clara. Y esa estructura clara podría bien partir de la academia, ¿no? Es decir, Las vamos a propuestas que iniciar, deberían llegar. correcto, vamos a iniciar un periodo de la Asamblea de 2 de 4 años, ¿no? En donde vamos a analizar estas leyes, vamos a hacer estos cambios y estos son los proyectos que necesita el país. Entonces, ¿cuál es la idea? No esperar que el asambleísta común vaya y diga, quiero ver si aprueban este proyecto. O Que no hasta sabemos- construir ese que proyecto no de sabemos ley si se le realmente pasó le sirve o el no le sirve periodo. al país. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando terminan normalmente los periodos los asambleístas, dicen, vea, yo he hecho este montón de propuestas. ¿Cuántas se ejecutaron? Ninguna. ¿No? ¿Devengó? No, no devengó absolutamente nada, porque el problema sigue teniendo el ecuatoriano común. Pero si cambiáramos esa estructura, insisto, a través de una formación multidisciplinaria de profesionales de la academia, de colegios profesionales, que puedan decir, necesita el Ecuador esta estructura, Es decir, después de ustedes que esté la trabajen y Constitución ejecútenlo redactada. en 4 años. Correcto. Después de que Sí. está la nueva Constitución redactada, Exactamente. viene este cúmulo de leyes Correcto. para poder aplicar la Constitución. Correcto, así es. Entonces, eso necesitaríamos. Ahí recién podríamos mirar el trabajo de la Asamblea. Interesante, Así es. interesante tu propuesta. Marcelo, yo no puedo dejar de preguntarte ¿qué pasa? ¿Cómo le ves a Ambato? ¿Qué tenemos que hacer los ambateños? Es cierto, te invitamos para hablar de la paralización, del futuro del país, pero Ambato es parte de ese país. ¿Cómo Bueno, le ves a Ambato? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Qué deberíamos hacer los ambateños? ¿Estamos aletargados en el desarrollo, en el crecimiento de la ciudad? Ambato y los ambateños somos trabajadores. Somos puntales de lo que significa la economía y el desarrollo productivo del país. Somos la fuente directamente de la alimentación del Ecuador. Hay que ser claros en esto, pero hay un problema grave. Los ambateños no estamos haciendo absolutamente nada para que las autoridades que tenemos actualmente mejoren no solamente la capacidad y la calidad de vida del ambateño, sino para que nos demuestren en obras que se haya hecho algo por desarrollar a nuestra ciudad. Eso no se ha visto. Una ciudad sucia ya no es el ejemplo de una ciudad limpia como era antes. Una ciudad sin obras. Una ciudad con redondeles que no sé qué están haciendo porque tenemos tapado por semanas, por meses y no sé con qué finalidad. Ejemplo de que nos están mostrando a nosotros proyectos mentirosos. Y voy a ser así de directo. Hasta hace unos meses atrás, la señora alcaldesa especificó que tenía listo un proyecto para el nuevo transporte en Ambato, en la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua. Sí, me parece que era un transporte ecológico y que ya tenía todo absolutamente listo. Se nos olvidó a los ambateños, se olvidó al Consejo, se olvidó a todo el mundo. ¿De qué estamos viviendo? ¿Demagogia? Y Ambato se ha desarrollado, ha crecido. Y la delincuencia también continúa aquí. ¿Qué estamos haciendo los ambateños? Tenemos que empezar por nuestra casa. Nos hemos dicho que me importistas los Totalmente, ambateños. totalmente. Así es. Y eso es peligroso, porque ese que me importismo nos lleva sencillamente a pensar en cada uno y no a nivel social, no colectivamente para poder mejorar y cambiar realmente lo que ha sido Ambato, una ciudad productiva, comercial, financiera, que ha sido ejemplo para el país. Cuando tú mencionabas que los ambateños somos trabajadores, sí, por eso nos hemos destacado siempre. Y desde aquí, por ejemplo, mira tú, cuando mencionábamos lo del mercado mayorista, yo recordaba que en época de pandemia tuvimos la visita del vicepresidente de entonces, Otto Sonneholzner, que vino a hablar directamente con el alcalde de Ambato, en ese tiempo el doctor Javier Altamirano, a pedirle que aperture el mercado mayorista. Porque nuestro mercado mayorista es el que le inyectaba el dinamismo, no solo a la zona central del país, sino desde allí ese es realmente el abastecedor
de todos los productos que se comercializan en el resto del Ecuador. Y siendo así, nosotros los ambateños, que nos hemos destacado que somos importantes fabricantes, por ejemplo, de calzado, de textiles, del sector metal mecánico, creo que los ambateños también debemos ponerle atención, como tú dices, en vivirle más a la ciudad, en exigir más a nuestras autoridades. Pero ¿cómo les exigimos, Marcelo? ¿Cuál es el camino para exigir sin que las autoridades se sientan amenazadas ni afectadas? Porque el hecho de opinar no significa de manera alguna estar en contra, porque todos nosotros queremos desarrollar la ciudad, queremos desarrollar la provincia y el país. Pero ¿cómo no? Cuando tenemos la oportunidad, porque estamos en los micrófonos tú y yo desde hace muchos años haciendo opinión, yo diría que opinión positiva. De ninguna manera hacemos opinión negativa, sino más bien buscamos las alternativas para solucionar aquellos problemas que se nos han presentado, tanto en la ciudad como en el país. Decía entonces, ¿cuál es ese camino para que lleguemos a las autoridades con los mensajes? Porque no es posible, por ejemplo, que el sector norte, mira que ya se nos avecina nuevamente época de estiaje. Y el sector norte de la ciudad, las parroquias de ese sector, nuevamente van a tener complicaciones con la dotación de agua potable. A ver, puntos importantes, ¿no? Primero, creo que vivimos en un país con libertad de expresión. Y si tenemos esa libertad de expresión, podemos decirlo de la manera más clara, lo que muchas veces exactamente lo que a las autoridades probablemente les moleste. Pero las autoridades, primero, se postularon para servir. Y si llegaron a tener un puesto de autoridad, tienen que ejecutar lo que el mandante exige. Tú y yo les dimos un voto. Y ese voto de confianza tiene que verse reflejado. No en un amedrentamiento, porque vemos lastimosamente que cuando se llega a puestos de autoridad, lo que hacen es, por el contrario, amedrentar a la gente que les pide obras, que les pide cambios. Y esto es terrible, ¿sí? Cuando deben de recordar que viven de todo lo que nosotros trabajamos para pagar ese sueldo. Primer punto. Segundo, sí, Ambato tiene que cambiar totalmente la estructura. Ha venido generando un retroceso, calles llenas de baches, ¿no? Problemas graves que tenemos dentro de la parte vial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? También estamos acostumbrados a algo parecido a la asamblea, es decir, el consejo municipal lo que hace es genera discusiones que no llevan a algo productivo, que no nos llevan a concretar algo que definitivamente muestre capacidad de desarrollo, capacidad de resolución. No estamos prácticamente haciendo nada. Con esto yo no estoy pensando en que los ambateños tendremos que llegar a algo como pasa este momento en el país, que paralizar para ver si de esa manera nos oyen las autoridades. No, nosotros nos dedicamos a trabajar y el trabajo es lo único que genera solución. Pero hay medios, hay formas, hay diálogo cuando la autoridad en sí primeramente da la apertura al diálogo. Y tampoco existe eso por parte de la autoridad. Entonces, cuando exista primeramente ese cambio y pueda escuchar las voces de la gente que necesita, empezará realmente a poner el dedo en la llaga, en las situaciones lamentables que tiene la ciudad, si queremos cambiarla. Problemas, insisto, de insalubridad, problemas de falta de un seguimiento a la producción, a una distribución objetiva, como tú decías, el mayorista, el sector metal mecánico, una forma de mejorar y fomentar la industria del calzado. Hay varias opciones, pero todo está en manos de que la autoridad aprenda a escuchar y aceptar el diálogo. Si no aprende a escuchar a la autoridad, indudablemente lo único que está sintiendo es que los ambateños estamos amedrentando o estamos generando una oposición. Para que exista también un equilibrio democrático, sí debe de haber oposición, una oposición racional. No todos podemos estar satisfechos, ni todos podemos estar en contra, ¿sí? De lo malo también se aprende. ¿Para qué? Para llegar a algo bueno. Con tu amplia trayectoria en los más diferentes sectores, tanto público como privado, ¿qué opinión tú tienes cuando hay cambios constantes de directores en las dependencias, por ejemplo, municipales o en las gerencias de las empresas públicas? ¿Esto te permite tener una continuidad, Marcelo? El grave problema en el país, en la ciudad, en la provincia, es que justamente estos cambios están sometidos a una parte política.
en donde las cuotas políticas no te van a permitir jamás tener una continuidad y por ende el avance que pueda darse a través de cualquier ente, de cualquier dirección, vuelven a retroceder cada vez que se genera el cambio. Si nosotros no queremos llegar a eso, lamentablemente deberíamos exigir también a las autoridades que esa continuidad pueda llevar a un crecimiento realmente de la mejora de la atención ciudadana. Pero eso no se da. Hoy está una persona en una dirección, al mes ya está otra, y va con su forma de pensar, va con su proyecto, y lo que se estaba ya empezando a levantar, otra vez abajo. Y así, es decir, estamos viviendo una línea quebrada. Eso es lo que sucede en Ambato y en las diferentes instituciones, pero están sometidas netamente ¿a qué? A que la política, y vuelvo a insistir, las cuotas políticas sean las que tomen las decisiones. Es decir, no estamos mirando nosotros una resolución, sino la solución de que el partido político, de que el interés político y personal se pasa sobre las necesidades del ambateño o del ecuatoriano común. Marcelo, tenemos que finalizar este podcast siempre agradeciéndote por este amplio conocimiento que tienes, la bondad y la predisposición siempre de brindar a la ciudadanía. Decirte que te estaremos invitando en otra ocasión, siempre es agradable conversar contigo. Y ya en lo personal decirte que nos veremos pronto en el partido Liga Macará a ver quién se va a poner la camiseta del otro. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ti, Neidita, claro que sí. Bueno, sé que eres macareña de corazón. Bueno, yo llevo blanco dentro del mío y pues indudablemente esperemos más allá de ese es el esas clásico rivalidades, ¿no? Ese es el clásico más allá de esas interandino. rivalidades, que lo que siempre gane sea el deporte, ¿no? Y es un orgullo. Tú eres un deportista, tenista. Sí, es un orgullo en ese sentido, yo creo que para todos, pues, saber que de alguna manera, dejando de lado la política, dejando de lado también un poquito la economía, Son las cosas refrescantes. es una forma de distensionarnos por los equipos de los amores de cada uno, pues, y creo que hoy también jugaba la selección ecuatoriana, esperemos que haya Por tenido eso el colorcito un buen de hoy. resultado, claro que sí, y mientras todo esto sirva para que tengamos una mentalidad positiva, pues bienvenido y siempre la bendición de Dios que alcance a este país y a esta ciudad. Amén, que así sea. Un gusto. Nos vemos la próxima semana en Lupa Ciudadana. Vamos a Control Master. No nos vamos a ir aún. No nos vamos aún. Queremos saludar a quienes sí se pudieron conectar porque, bueno, ya finalizó el partido contra Estados Unidos. Quedamos 1-1 para que también se informen. Qué bien, gracias. Un gol de Ener y bueno, en el primer tiempo y en el segundo tiempo ya nos empataron, pero ya finalizó. Fue amistoso este partido. Entonces, de igual manera, saludar a Janet de Epicentro Informativo que mandaba saludos. Alejandro Martínez, de igual manera, saludos cordiales. Saludos, nos menciona Alejandro. Un abrazo enorme, Neida y Marcelo. Los veré en diferido porque estoy viendo a la Tri. Eso mandó cuando estábamos ahí. Entonces, Muchas gracias. Y es importante también mencionar que el día de hoy es el Día Internacional de la Salud Mental, así que también el promover desde estos espacios este tema de cuidar nuestra salud mental, a nuestro prójimo, siendo empáticos y responsables también en el respeto hacia los demás seres humanos. Gracias, Vivi, y ya que no nos hemos ido, yo quisiera saludar en nombre de las mujeres que nos sentimos halagadas por ese otorgamiento del Premio Nobel a María Corina Machado, una guerrera, luchadora venezolana. Creo que nos sentimos identificadas y felices de que esas mujeres valientes que también existen en el Ecuador, existen en todo el mundo, sean reconocidas y a través de ellas nos veamos reflejadas todas. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos.